Voy a compartir pantalla el tema de hoy y esperamos unos minutitos a ver si se prende alguien más.
Bueno, hola a todos de nuevo. Eh, Ariel, Virginia, Andrea y Ángeles. Somos lo que estamos. Empezamos tema nuevo hoy respecto de la unidad programática, la número 3, capítulo 3 de fuente de financiamiento. Respecto a fuentes de financiamiento disponibles, hay que identificarlas. Vamos a ver cómo se compone la estructura de financiamiento. Vamos a ver cómo se la arma, qué características tiene particulares y qué requisitos hay que considerar a la hora de formular el armado de esa estructura de financiamiento en alguna empresa. Eh, Respecto de esto, ya en su momento cuando habíamos empezado las primeras clases, decíamos que hay decisiones en materia de finanzas que hay que tener en cuenta o son las principales decisiones que se toman en materia financiera. Decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y de distribución de utilidades. Entonces, hoy vamos a enfocarnos ya en lo que es decisiones de financiamiento propiamente. Recuerden ustedes las estructuras patrimoniales que habíamos visto desde el punto de vista del financiero, digamos, como dos grandes bloques. Uno es lo que es la inversión total de la empresa, digamos, la parte operativa de la empresa. Y por otro lado, la apoyatura de lo que es la estructura de financiamiento, es decir, cómo vamos a financiar esa inversión. Son los dos grandes bloques. En el caso de esta unidad temática, lo vamos a centrar en todo el bloque de financiamiento para ver cómo se compone, cuál es la estructura que tiene y cómo se la va armando. Siempre que hablamos de financiamiento, vamos a hacer una pequeña distinción entre lo que es el financiamiento operativo del resto de financiamiento en una inversión. ¿Qué involucra el financiamiento operativo? Que es la partecita esta que vemos acá dentro de lo que es la estructura. Vamos a ver que este financiamiento que le llamamos operativo hace referencia a las operatorias propias del negocio o de la empresa o del rubro al cual estamos haciendo referencia. ¿Qué se entiende por operativo? Todo aquello que tenga que ver con el ciclo económico o ciclo de conversión de efectivo, que se llama también, donde lo que es el capital de trabajo aplicado a la inversión, que tiene más alto grado de rotación respecto de lo que es el capital inmovilizado, y es ese capital de trabajo el que genera, en la mayoría de los casos, un financiamiento particular que tiene que ver únicamente con la parte operativa. La parte operativa hace referencia a qué aspectos dentro de lo que es el financiamiento. Estamos hablando de proveedores que nos financian a corto plazo la mercadería. Estamos hablando del fisco, que muchas veces nosotros no se pagan los impuestos inmediatamente, sino muchas veces con un mes de diferimiento en respecto de las declaraciones juradas periódicas. Y estamos hablando de cualquier otro financiamiento que tenga que ver con el negocio propiamente que yo pueda obtener del giro normal de la operatoria de la empresa. Esto es lo operativo. Respecto de ya el otro financiamiento que lo tomamos como permanente dentro de la empresa, por eso a veces algunos le llaman, en la bibliografía también lo van a ver como capital permanente, está conformado por una parte de capital de terceros que nos prestan, pero a más largo plazo, mediano largo plazo, y propiamente por el capital propio, ¿sí? Entonces, lo que es el efecto, el toma de deudas a mediano a largo plazo, estamos hablando de más de un año de plazo, más el capital propio, conforma lo que llamamos capital permanente dentro de la empresa y normalmente es lo que se utiliza para financiar, por seguridad, una parte del capital de trabajo. Por eso hablamos también ahí de que hay una norma de seguridad que dice que parte del capital permanente debería financiar parte del capital de trabajo. En el gráfico, si nosotros trazáramos acá una pequeña línea referida a dónde llegaría acá el volumen de capital de trabajo, deberíamos estar hablando por la mitad de este recuadro, siendo que parte de ese capital de trabajo va a estar financiado por financiamiento operativo propio del negocio y parte también por lo que es el financiamiento ya con capital de trabajo, es decir, a más largo plazo, perdón, con capital permanente, que sería el financiamiento a largo plazo más el capital propio. A eso le llamaríamos
una norma de seguridad para evitar riesgos financieros y también para una cobertura en caso de que no podamos o los flujos de fondos no nos permitan cumplir en tiempo y forma con las obligaciones. Por lo tanto, el capital permanente, que repito es financiamiento a largo plazo más capital propio, estaría financiando una partecita del capital de trabajo y todo lo que es el capital inmovilizado, que al ser capital inmovilizado tiene baja rotación y por lo tanto menos riesgo, digamos, en cuanto a los flujos de fondos que nos requieren para poder sostenerlo. Eso en cuanto a la estructura, digamos, de cómo se conformaría en una concepción ideal una estructura de financiamiento. Esto lo van a ver en todos los balances que ustedes puedan observar. Van a ver cómo se compone los pasivos a corto plazo, pasivos a largo plazo y capital propio o patrimonio neto. ¿De qué depende la estructura financiera? ¿De qué factores o qué cuestiones conceptuales hay que tener en cuenta a la hora de su armado? En primer lugar, de la estructura de inversiones, es decir, cómo se compone la inversión que yo estoy realizando, el negocio, el volumen que estamos teniendo, por lo que eh, chequé un segundito si estoy transmitiendo, porque me parece que ahí estamos. No, sí, me están escuchando, ¿no? ¿Alguien que me confirme? Sí, profe, sí se lo escucha. Bien, espectacular. Continúo con la exposición, vamos a ver estos 20 minutitos de teoría y después vamos a avanzar sobre el práctico que va a quedar para ustedes también para resolverlo, pero lo vamos a presentar para que no tengan ningún problema para la resolución. Entonces, ¿de qué depende el armado de la estructura financiera? Por un lado, entonces, decíamos de la estructura de inversiones, cómo se compone esa estructura de inversiones, en el mismo sentido que estábamos hablando recién acá, dónde está la rayita esta que trazamos en el recuadro de inversión respecto de lo que es capital de trabajo y capital inmovilizado. Si tenemos empresas, y ya lo habíamos visto en las primeras clases, hay empresas que requieren muy poco capital de trabajo y mucha inversión en capital inmovilizado. Ejemplo, un taxi. ¿Sí? Si ustedes quieren poner una empresa de taxi, van a tener un capital inmovilizado que involucra el vehículo, el auto que ustedes van a tener, que si es de propiedad de ustedes, han hecho la inversión necesaria para eso, y poco capital de trabajo, lo cual hay que ver cómo lo financiamos. Esto lo podremos financiar si es un vehículo de ustedes con todo capital propio de ustedes, pero si fuera necesario tomar deuda, puede ser que consigamos un crédito para financiar la compra de ese vehículo, donde el aspecto financiero a largo plazo, que normalmente créditos son a 3 o más años, porque son a veces créditos que otorgan bancariamente y que les dan la posibilidad de pagarlos en varios años, implicaría un crédito a largo plazo, ya pasaría a ser capital permanente junto con el capital propio de ustedes, y donde gran parte de ese financiamiento que ustedes consigan va a financiar el capital inmovilizado de lo que es la operatoria del taxi propiamente, ¿sí? ¿Y a qué le llamaríamos en ese caso el capital de trabajo necesario? Bueno, quizás a los fondos en efectivo que ustedes tengan que requerir para cargar nafta, para pagar los seguros, para pagar una parada en caso de que sea un taxi, para pagar cuestiones operativas del negocio. ¿Sí? A eso se refiere con el capital de trabajo requerido. Ese capital de trabajo también puede tener un financiamiento. Imagínense un taxi ustedes que ustedes van a cargar combustible y el combustible no lo pagan en efectivo, lo pagan con una tarjeta de crédito. Esa tarjeta de crédito pasa a ser un pasivo que lo van a tener que pagar en el periodo siguiente. Si lo pagan en el mes siguiente, en el resumen siguiente, bueno, entonces es un financiamiento a corto plazo y es un financiamiento operativo, ¿sí? Sería una tarjeta de crédito que está financiando el capital de trabajo para operar un taxi. Eh, Esto respecto entonces de lo que es la estructura de inversión a considerar para armar la estructura de financiamiento. Pueden ser también que estemos hablando de otros tipos de negocios donde no se requiere tanto capital inmovilizado. Muy posiblemente esos son empresas que tengan que ver con comercialización o con otras áreas de otros rubros de la economía donde a lo mejor requieren un 50 y 50 de capital de trabajo y capital inmovilizado y hay que ver en ese sentido cómo vamos a armar entonces o cómo sería la estructura ideal de la estructura de financiamiento. ¿Sí?
Entonces, por un lado depende de la estructura de inversiones, por otro lado también va a depender de la complejidad del sistema financiero. ¿A qué se refiere? A la posibilidad o a la dinámica que tenga el sector financiero respecto del otorgamiento de créditos o disponibilidad de fondos de terceros para incorporar al negocio. Esto, supongamos, estamos en la situación actual donde Argentina y los bancos mismos están en situaciones de poco financiamiento, poco crédito, porque tenemos tasas altas por el momento para encarar los distintos negocios que se podrían dar dentro de la economía, pero con tasas altas y un sistema de acceso al crédito bastante duro, difícil, digamos, el sistema financiero actual no sería acorde o propicio para generar o propiciar, digamos, las inversiones o los negocios en general, ¿sí? Entonces depende mucho de ese sistema financiero el que rige en una economía determinada para ver si tengo o no acceso al crédito o qué tan difícil es el acceso. También va a depender de la forma jurídica de la empresa. No es lo mismo una empresa unipersonal, un taxi, una persona física que es dueña del taxi, a tener ya una empresa, una pyme más grande, con cierta estructura, con cierto volumen de capital que les permita o que dé que sea más apetecible, digamos, en términos de riesgo para prestar dinero, para que terceros puedan invertir, digamos, en la empresa a través de créditos que les otorgan, ¿sí? Entonces, la forma jurídica, eh, repito, hace referencia a si una empresa es unipersonal o si es una sociedad, también si es una sociedad, qué tipo societario es la organización de la empresa. No es lo mismo una sociedad anónima, una SRL, una SAS, que hoy están de moda, ¿sí? Sociedad anónima por simplificada. Eh, También va a depender del tamaño de la inversión. Eso significa no solo el tema de cómo está estructurada la inversión en términos de capital de trabajo y capital inmovilizado, sino el volumen total. No es lo mismo poner una empresa de taxi que poner una empresa de transporte aéreo, ¿sí? Hace poquito acá en Salta tuvimos una empresa que incorporó un avión y ese avión evaluado en 60 millones de dólares. Por lo tanto, esa operatoria no es lo mismo poner un sistema de transporte aéreo donde hay que financiar cierto volumen de capital mucho más grande, que muchas veces requiere la intervención de uno o más bancos o entidades bancarias que puedan financiarlo, donde necesitan más instrumentos de crédito disponibles para bajar un poco el riesgo, que poner una empresa de taxi, que en definitiva va el dueño del taxi al banco y a lo mejor con una declaración jurada o con papeles que demuestren, digamos, que está en la actividad y que tienen algún garante que le pueda permitir un recibo de sueldo. Entonces son inversiones totalmente distintas en términos de volumen. ¿De qué más va a depender? De la antigüedad de la empresa. Lógicamente, no es una empresa, si es una empresa nueva, va a tener más dificultades para acceso al crédito que una empresa más antigua y que tenga ya antecedentes previos a haber tomado créditos con anterioridad y haber cumplido en tiempo y forma, sin haber entrado en morosidad. Esto se ve mucho en el Banco Central, en el historial, digamos, de lo que son sobre todo el tema del manejo con cheques y el manejo de cartera de cheques y también de cumplimiento de las obligaciones respecto de los créditos que se han asumido. Va a depender de la capacidad de negociación de los directivos, sí, porque en definitiva muchas veces se consiguen créditos, no solo de bancos, sino también de otras personas que pueden ser prestamistas o aportantes de dinero o de recursos para la empresa, que sean terceros sin necesidad de ser bancos. Entonces, de eso depende también la negociación que puedan tener los directivos de la empresa. Va a depender en este caso del costo del crédito, como decíamos hace rato, depende del sistema financiero. Hoy el tema del crédito está un poco caro en términos de tasa y por lo tanto complica, digamos, el negocio porque lo hace más riesgoso. Acá hay que ver las tasas reales versus las tasas nominal de inflación con inflación, en el sentido de ver cuál es la tasa de referencia respecto del costo real de una deuda en el contexto de la inflación, donde hay que ver cómo es el comportamiento de esa tasa en comparación con la tasa que se espera, digamos, porque siempre hacemos el análisis a futuro. Hay que ver cuál es la expectativa, digamos, de la tasa de inflación de comportamiento en adelante para ver también cómo nos vamos a financiar y a qué tasa real
y ver si eso aporta o no valor al negocio y en términos de flujo de fondos, si lo vamos a poder pagar para ver en términos de riesgo, si es pagable o no la deuda. Eh, Va a depender en ese mismo sentido de los flujos de fondos, ¿sí? Porque los flujos de fondos que vamos a proyectar deberían eh, ser suficientemente generosos como para poder darnos los excedentes necesarios para pagar esos compromisos asumidos en términos de crédito. Va a depender del riesgo financiero que puedan estar dispuestos a asumir digamos, los inversores también, porque no todas las personas están dispuestas a asumir riesgo en términos de tomar deuda para un determinado emprendimiento, porque muchas veces no tenemos una cultura propia de tomar deuda, y por ahí preferimos trabajar con capital propio. Son esos inversores que son aversos al riesgo también, que hay que tenerlos en cuenta, porque muchas veces ustedes van a ser asesores de un negocio financiero, de un negocio cualquiera, digamos, no solo financiero, donde ese negocio va a representar o va a estar dado en gran parte por el riesgo que está dispuesto a asumir el inversor, y muchas veces en este sentido no quieren a veces asumir riesgo financiero en términos de deuda nueva a tomar para financiarse con esos fondos. Eh, y en ese mismo sentido está el tema del control de la compañía, porque es cierto que cuando tenemos inversores que son aversos al riesgo, bueno, no toman riesgo y no toman capital de terceros que los involucran dentro de la empresa, pero aquellos que están dispuestos sí a tomar ese riesgo, hay que ver también acá el tema del control, porque hay que ver hasta qué punto yo voy a armar en la estructura la composición de capital de terceros con capital propio, de tal forma que no se vuelva riesgoso en términos de control y que capitales de terceros quieran imponernos reglas o imponernos o restringirnos la libertad que tenemos para tomar decisiones en términos financieros y perder un poco el control de la compañía en ese sentido, ¿sí? Cuando nosotros nos endeudamos hasta cierto nivel, podemos tomar decisiones libremente, pero pasado cierto nivel, y hay que determinar cuál sería ese nivel, ya pasamos a depender muchas veces las decisiones que tomemos de los acreedores de deudas que tenemos metidos dentro de la empresa. No sé hasta ahí si hay alguna consulta, algo que aclarar, algo que ustedes quieran aportar a lo que estamos hablando, si están entendiendo lo que estoy hablando para ver dónde estamos parados, o si tienen algún pensamiento o pregunta para hacer. Los leo en comentarios también, si por ahí hay alguno que no pueda. ¿Estamos todos lo mismo que estábamos hace rato? Sí. Virginia, Andrea, Ángeles y Noelia. Y Ariel. Noelia Sí se se agregó. entiende, profe. Bueno, espectacular. Parte no hay consulta, pero sí se entiende. Muy bien. Continuamos entonces con la parte teórica de lo que es armar una estructura financiera. ¿Cuáles son las preguntas que nos vamos a hacer siempre teniendo como premisa o como objetivo maximizar el valor de la empresa? ¿Sí? Acuérdense que qué valor es el que queremos siempre maximizar, es el valor de mercado. Ese es nuestro ideal a largo plazo, acuérdense, ¿no? Cómo nosotros generamos un mayor valor para la empresa, mercado, y para los dueños de la empresa, lógicamente. Eh, la pregunta que siempre vamos a tener es, ¿qué proporción de deudas y de fondos propios yo voy a disponer para financiar la actividad que vamos a hacer, ¿sí? El negocio, el proyecto? Eh, Dentro de eso, de lo que son las deudas, vamos a ver cuáles deudas van a ser a corto plazo, hasta qué nivel nos vamos a endeudar a corto plazo y hasta qué nivel a largo plazo. Eso es lo que habíamos visto originalmente acá. Normalmente las deudas operativas son a corto plazo, dependen del tipo de inversión que yo tenga, depende de la operatoria de la empresa, de la duración de los ciclos económicos. Acuérdense que no es lo mismo, no sé, alguna fábrica de zapatos que tener una fábrica de barcos o de aviones, ¿sí? El ciclo operativo para armar un barco demora 2 o 3 años. El ciclo operativo para los zapatos, a lo mejor en 10 días tenemos ya los pares de zapatos para vender. Una empresa naviera
posiblemente para armar un transatlántico o otro tipo de barcos va a demorar 3 o 4 años, a veces más, y su ciclo económico va a ser distinto y por lo tanto ya el capital de trabajo es otra historia, eso, ese comportamiento que vamos a analizar, ¿sí? Hasta ahí. ¿Qué proporción de la deuda va a ser a moneda dura o a moneda en dólares? Puede ser que tengamos acceso a financiamiento en dólares o en pesos. Si fuera en pesos, hay que ver cuál va a ser el tipo de cambio y la evolución de los tipos de cambio durante la vida del proyecto, o qué perspectivas tenemos nosotros de evaluación de la moneda o la tasa de inflación, ¿no? Son temas también que tienen que ver con, con financiamiento en otro tipo de moneda que no sea la de circulación dentro del ámbito de actuación de la empresa. También, ¿qué postura voy a adoptar respecto del riesgo y del control? Lo que hablábamos hace rato. En realidad, no son ustedes los que van a decidir respecto del riesgo o del control, sino que van a tener que hacerle notar estas cuestiones a los dueños o a los inversores para que los contemplen a la hora de analizar qué porcentaje de deuda van a ser de tercero y qué porcentaje de capital propio. Pero son factores que determinan, ¿sí?, las decisiones que yo voy a tomar. Y bueno, ¿cuál es el costo del financiamiento que estoy dispuesto a soportar? Respecto del costo de financiamiento, esto es lo que vamos a ver más adelante en otras clases, vamos a distinguir en lo que es el costo de financiamiento de capital propio y costo de financiamiento de capital de terceros. Entonces, cuando hablemos de costo de financiamiento, vamos a tener que distinguir entre lo que es en la nomenclatura, muchas veces de la bibliografía, el K sub I, que representa el costo de financiamiento de capital de terceros, que acá hay un conjunto de deudas de terceros que pueden estar a distinta tasa, ¿sí? Vamos a tener que sacar un promedio de esto. Y lo que es el financiamiento de terceros, acuérdense que los intereses que generan las deudas, algo muy importante, son deducibles del impuesto a las ganancias. Significa que cuando yo tenga que determinar el costo real de las deudas, voy a tener que netear la deducibilidad de los intereses de terceros, ¿sí? Esto es el caso B por 1 menos T, que T sería la tasa de impuesto. Por eso muchas veces se dice también que el costo de financiamiento de terceros, en ese sentido, es menor que el costo de financiamiento con capital propio, porque tiene una parte que es deducible del impuesto a las ganancias y muchas veces apalanca en términos impositivos una inversión, ¿sí? Sería el escudo, lo que le llamamos el escudo impositivo. Eso lo van a ver también en algunos libros. Ese sería el K sub I. Y el K sub E, que normalmente es lo que aparece en la nomenclatura, en la bibliografía, es el costo del capital propio, asociado en una primera instancia a lo que sería el costo de oportunidad. ¿Cómo entendemos el costo de oportunidad? La pregunta sería, che, si yo no hago este negocio, la plata que tengo, ¿a qué la puedo dedicar? ¿Puedo hacer otro tipo de inversión en quizás otros instrumentos financieros, en otros negocios que tengan una rentabilidad X determinada? Y esa rentabilidad alternativa que yo tengo, bueno, pasa a ser el costo del financiamiento de este negocio. Lógicamente, en términos de ejemplo nada más, si yo tengo un plazo fijo que me genera, por decir, un 40% de rendimiento anual, ese 40% es lo mínimo que yo le tendría que pedir al negocio para yo dejar de hacer el plazo fijo y meter esa plata en el negocio y que me genere la misma rentabilidad con el mismo grado de riesgo aparente o aproximado y en el mismo plazo, ¿sí? Es decir, normalmente se evalúa esto en términos de un año. Si yo tengo un plazo fijo que me rinde en un año de plazo una X cantidad de plata, 40% de tasa efectiva anual, ese 40% como costo de oportunidad pasa a ser el rendimiento que yo voy a requerir al negocio, ¿sí? Y con el cual ustedes van a tener que evaluar después a través de la tasa de costo de oportunidad. Si nosotros hacemos a partir de ahí un promedio, tanto del K sub I neteado de los impuestos y el K sub E, ese promedio de costo va a ser el K sub O, que es el costo de operativo total del negocio, ¿sí? K sub O sería el costo total
promedio ponderado de lo que sería el costo financiero, tanto de deudas como de capital propio, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener en la formulita el K sub O es el K sub E, que es la tasa de costo de financiamiento de capital propio. Acá van a tener ustedes que multiplicarlo para ponderarlo, por la, que es la participación relativa que hay entre capital propio y capital de terceros, más el costo del capital de terceros, también por 1 menos T sería en este caso, no está la formulita acá, pero se entiende que es neto de impuestos, ponderado también por la participación entre el capital propio y capital de terceros, ¿sí? En realidad acá como que está mal la formulita, no está claro, digamos, la fórmula, pero se entiende que funciona así, digamos. Lo van a ver con otra nomenclatura en los libros, no le den bolilla tanto a esto, sí sepan que para sacar un promedio del financiamiento total de la empresa, que sería el K sub O del negocio, operativo sería K sub I y K sub E, que hay que considerarlo y sacar un promedio ponderado con la participación relativa de cada uno. Y acuérdense siempre que el K sub I tiene la deducibilidad de los impuestos a las ganancias. Esto igualmente lo vamos a ver en las próximas clases también con más ejercicios prácticos, ¿sí? ¿Qué otra cuestión? Bueno, no me interesa tanto el ejercicio que figura acá. Yo lo que les quería dar, y también para que lo puedan desarrollar hasta en esta semana y hasta el día domingo de la semana que viene, un trabajito práctico, muy sencillo también, que corresponde, a ver si lo tengo acá, no, ¿qué tengo acá? No, esto es de otra historia. Un segundito, ya lo abrimos, a ver dónde estamos. Bien, sería el práctico número 1 de estructura de financiamiento. Esto que ven acá, estructura de financiamiento, práctico número 1 de Administración Financiera 1. Lo van a buscar ustedes, a ver si lo tengo acá, esto, ¿sí? Ustedes van a la página de la cátedra, entran en Administración Financiera 1, buscan formación práctica. Dentro de formación práctica están divididos los prácticos por unidades temáticas. La unidad temática correspondiente a estructura de financiamiento, todo esto es estructura de inversiones. Estructura de financiamiento, práctico número 1, está el enunciado en Word y la solución también está en formato Word. Bueno, la historia de siempre, transformar esta solución en Word en una solución en Excel, ¿sí? Con Excel vamos a trabajar una vez más, digamos, la solución de lo que nos plantea el caso. Para esto, ¿qué dice el enunciado? Estructura de financiamiento práctico 1, el objetivo es mostrar el efecto que distintas estructuras financieras, ¿sí? Lo que estamos estudiando nosotros, las estructuras financieras, pueden producir al elegirlas y cómo se arma esta estructura, efectos que va a tener sobre la rentabilidad del activo, sobre la rentabilidad del patrimonio neto, sobre la liquidez, sobre el riesgo y sobre el control. ¿Cómo vamos a medir estos indicadores? Bueno, ya lo vamos a ver en la solución, manteniendo constante la estructura de inversiones. Es decir, la estructura de inversiones no va a cambiar, lo que va a cambiar es la estructura de financiamiento, ¿sí? Y mantenemos constante, o ceteris paribus, como dicen los economistas, inversiones, política de venta y costo de producción. No cambia nada, solo vamos a cambiar la estructura de financiamiento. Y habla ahí de ventaja financiera, que ya le vamos a explicar de qué se trata. Un segundito, vamos a ver con el enunciado que dice, la empresa EFAL presenta sus estados patrimoniales al 31 del 12 del X1 y presenta el estado de situación patrimonial, como les indica acá, el activo, con disponibilidades, créditos, bienes de cambio. Hasta ahí sería lo que es corriente o capital de trabajo, ¿sí?
porque se entiende que es a corto plazo las inversiones que tenemos acá en estos rubros. Disponibilidades, créditos y bienes de cambio, hasta ahí. Esto más lo que es capital inmovilizado, que serían las inversiones a largo plazo y los bienes de uso, suma en total 5.500 pesos o dólares, como quieran acá, no nos da la unidad de medida. Para el pasivo o la estructura ya de financiamiento, ¿cómo vamos a financiar estos 5.500 de inversión que tenemos en activos totales? Con deudas a corto plazo 1.800, deudas a largo plazo 2.200, previsiones, que son consideradas también parte del financiamiento, y capital, resultados y resultados no asignados. Se entiende acá, capital, resultados y resultados no asignados, es 1.200. Esta conformación, digamos, de la estructura financiera, vamos a ver acá que desde lo que es deudas a corto plazo, perdón, a largo plazo para abajo, sería lo que nosotros habíamos llamado como capital permanente. Y 1.800 pesos sería lo que sería deudas a corto plazo o deudas simplemente operativas propias del negocio. Dice que X paga, o sea, de las deudas a largo plazo están pagando 39% de interés anual. El resto de las deudas no tiene costo. Eso lo van a ver ustedes también en los balances, pero hay que ver en realidad, hoy en día, por ejemplo, si ustedes tienen deudas a corto plazo que nominalmente no tienen una tasa de interés, es decir, no hay una tasa de interés expresada, nominativa dentro de lo que es la deuda que plantea el balance, igualmente puede haber un interés implícito, ¿no? De hecho, lo debe haber porque, en definitiva, el hecho de tener una deuda monetaria sin actualización o sin intereses genera también un efecto positivo a través de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, porque en definitiva yo, si me dan una deuda y yo no pago intereses, estoy ganando por inflación, ¿sí? Por efecto, la pérdida del poder adquisitivo del dinero y que me permite pagar la misma deuda, digamos, sin haber considerado el efecto ese inflacionario, ¿sí? De la tasa de inflación, que para nosotros sería una tasa real positiva. Conviene, y de hecho, si me dan a mí un crédito sin tasa de interés o sin cobrarme un interés o con una tasa de interés menor a la tasa de inflación, lógicamente que me conviene tomarlo, ¿no? Al crédito ese. Es lo que ustedes también pueden ver cuando van a comprar ustedes mismos en sus finanzas personales, están buscando, no sé, electrodomésticos, donde les ofrecen créditos sin tasa de interés, donde también hay que contemplar, por supuesto, el costo financiero total, el tema de los seguros, las comisiones y demás, pero si considerando todo eso no tiene una tasa de interés, lógicamente que conviene pagar al mayor largo plazo posible sin intereses, porque esto me apalanca y me beneficia a mí en términos de tasa real respecto de la tasa de inflación de un periodo determinado. Me da el cuadro de resultados armado de acuerdo a como ya ustedes lo conocen, cuadro de ventas netas en este caso, costo de ventas, una contribución marginal, los gastos operativos, los intereses que estamos pagando a la deuda y la utilidad después, en este caso, de pagar los intereses e impuestos. Entonces le preguntan a ustedes qué sería la tarea que ustedes tienen que hacer. Dice, siendo usted consultado acerca de la situación económica actual de la empresa, realiza un análisis de la misma en base a la rentabilidad, el riesgo, el control y en función de la información que procesa, propone la siguiente estructura financiera. Es decir, ustedes hacen el análisis y proponen otra estructura financiera compuesta por deudas a corto plazo, un valor distinto al que teníamos, deudas a largo plazo, previsiones y capital y resultado no asignado. Distinto, ¿sí? El monto total va a ser el mismo porque el capital va a ser el mismo que tenemos invertido, la inversión es la misma, pero la estructura financiera es distinta. Vamos a ver cómo es el comportamiento respecto o qué efecto tiene este cambio en la rentabilidad, en la liquidez, en la rentabilidad tanto del activo, patrimonio neto, liquidez, riesgo y control, ¿sí? ¿A qué se deben estas variaciones? Es lo que tenemos que plantear. Van a tener que analizar numeradores y denominadores que han cambiado en cada caso en la fórmula y eh, bueno, acá habla un poquito de las previsiones que son consideradas como deudas.
es correcto, en qué lo fundamenta, más que nada esto es una cuestión contable, pero acá, como apuntamos a lo financiero, lo más importante para nosotros siempre es lo financiero. Eh, También dice que usted advierte que el cálculo de rentabilidad de patrimonio neto trabajó con la utilidad antes de impuestos y después de intereses. ¿Qué efecto tiene si lo tratamos en forma distinta? Bueno, ahí tenemos que analizarlo. Si es correcto lo que hace usted, bueno, y trata de evitar el efecto impositivo. ¿Por qué? Eso hay que analizarlo en términos de antes y después de impuestos. Con el Excel, en la solución que ustedes van a tener que desarrollar, yo les sugiero plantear no solo este cambio en la estructura de financiamiento, sino que como es fácil trabajarlo con el Excel, ustedes mismos pueden plantear otra estructura de financiamiento y ver qué resultados tiene la fórmula. Una vez que ustedes hacen la plantilla en Excel con las fórmulas, directamente cambiando los valores en la estructura, les va a ir dando los resultados de la fórmula en forma automática. Me imagino que así lo están trabajando o lo pueden trabajar con Excel y van a ver o sacar conclusiones más fácilmente, digamos, dentro de lo que es el trabajo. Entonces, el trabajo que van a tener que desarrollar es esta solución del práctico, que la tenemos nosotros en la página web, acá en formato Word, la vamos a pasar a Excel y quiero que ustedes cambien. Fíjense que acá, cómo les queda el cuadro de resultados, la propuesta que hacemos, cuál es la situación actual respecto de los indicadores. Acá están hablando de rentabilidad del activo, que la fórmula es utilidad antes de intereses y impuestos sobre el activo. La rentabilidad del patrimonio neto, que es la utilidad después de intereses y impuestos sobre el capital propio. Van a hablar de liquidez, ¿sí? Normalmente relacionado con lo que es capital de trabajo y financiamiento a corto plazo. Estas serían los 1.800, la deuda a corto plazo, y después podemos tener que tomar distintos grados de liquidez según los rubros que yo involucre, ¿no? La liquidez más líquida, digamos, es cuando tomamos simplemente disponibilidades y sacamos un indicador de disponibilidades sobre deudas a corto plazo. El riesgo, lo mismo, relacionando intereses sobre la utilidad antes de intereses y impuestos, y el control, relacionando lo que es capital de terceros con capital propio, ¿sí? Son pequeños indicadores, pero que marcan la diferencia a la hora de tomar una decisión de cómo vamos a financiar la inversión, ¿sí? Fíjense que acá ya en términos de rentabilidad del activo, en los dos casos, el actual y el propuesto dentro de lo que es el enunciado, les da lo mismo, 20%. Sin embargo, cuando van a sacar la rentabilidad del patrimonio neto, la rentabilidad operativa sigue siendo 20%, pero ha cambiado y ha aumentado la rentabilidad para los dueños del negocio en términos de patrimonio neto, ¿sí? Entonces ahí fíjense que se ha ido al 42% la tasa de rentabilidad para los dueños. Producto esto de seguramente una nueva estructura financiera distinta a la anterior. La liquidez en este caso ha empeorado un poquito porque tenemos más deudas a corto plazo, pero hay que ver cómo funcionan también los flujos de fondo en ese sentido. No es solo el riesgo de liquidez, sino también el comportamiento de los flujos de fondo tiene que ver con esto. En términos de riesgo respecto de los intereses, en cuanto a qué parte ocupan los intereses respecto de la utilidad, hemos pasado de 0,78 a 0,43, o que han disminuido, ¿sí? Y es un dato positivo. Y en términos de control, también tenemos lo mismo, porque hay una situación de un mayor control, porque hay una disminución del financiamiento de terceros de 4.300 a 4.000 y un aumento del capital propio de 1.200 a 1.500, ¿sí? Entonces la tasa de control, que le llamamos así de acuerdo a los índices que estamos tomando, mejoraría, ¿sí? Bueno, estas cuestiones son las que van a tener que analizar y, bueno, contestar algunas preguntas, si es que las quieren hacer, el tema del previsional, si quieren pueden averiguarlo directamente con la IA, si alguno está interesado, siempre utilicen la IA, por favor, eso es muy importante. Después, si hay alguna otra consulta que la IA no les pueda resolver, lo vemos acá en clase. Eh, Creo que está sencillo el ejercicio, no creo que tengan inconvenientes para el desarrollo en Excel. No sé si hay alguna consulta que me quieran hacer, algo que acotar. Pónganlo, por favor, sí, en lo que le estamos dando.
en el grupo sepan que para la semana que viene, entonces para el domingo, tienen que desarrollar solución en Excel del práctico número 1 de estructura de financiamiento, ¿sí? Eso lo van a subir lo mandan a la página, perdón, al correo de la cátedra, como también al Moodle, si lo pueden subir, mejor. ¿Hay alguna consulta que quieran hacerme al respecto? Ver en qué estamos parados, dónde... Profe, ¿cuántos Sí, prácticos más nos quedan para hacer o para entregar? no lo hemos evaluado con el contador Isola. Yo no sé bien cuál es el cronograma y cuándo terminan las clases. Esa información la tiene mañana. Seguramente le pueden preguntar al contador Isola porque a él le informan cuándo ya termina el calendario académico. Y en función de eso, cuántos prácticos vamos a tener más. Seguramente yo calculo que uno o dos más, en función de lo que hablemos con el contador Isola, va a haber. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que acotar? Bueno, damos por finalizada la clase. Mañana continúan con el contador Isola. Práctico entonces para esta semana. Y ya mañana, si hay alguna consulta respecto de hasta cuándo van a hacer las clases y cuántos prácticos más van a entrar, por favor a Miguel. Yo le voy a ir comentando o anticipando estas cuestiones. Nos vemos si Dios quiere. El lunes que viene es feriado, ¿no? Sí, 15, feriado. Seguramente el martes, ya sea conmigo o con el contador Isola, van a desarrollar la clase. ¿Estamos? Nos vemos la semana que viene. Bien, profe, hasta luego. Dale, gracias. Hasta luego, profe. Chao, gracias. Nos vemos, Ari.